Muy buenos días, tardes o noches, independiente del horario que ustedes estén viendo el video. Pues les envío este video como parte del reforzamiento y como parte de apoyo pues a todas las diversas actividades que se están realizando en estos sábados. Es importante que ustedes pues conozcan de o vean la clase para que ustedes pues obviamente vayan teniendo conocimiento con respecto a los principios y algunos conceptos básicos que se ven en farmacología. Voy a procurar pues grabar todas las clases, unas pues van a ser dadas de forma presencial, pero en su mayoría pues grabar la mayoría de clases para que ustedes tengan como valores de referencia o ustedes puedan estudiar más adelante con respecto a su examen del módulo número 3. Entonces la clase número uno que vamos a ver por respecto a las actividades que están dando es la clase de principios de farmacología, conceptos básicos para las técnicas de administración y de medicamentos. En esta unidad pues vamos a ver todo lo que sería el manejo y uso pues legal como parte legal de poder trabajar con medicamentos al momento de ser profesional de la salud. Es bien importante que este tema sea el inicial a los conceptos básicos de farmacología porque nos permite bajo la ley saber qué medicamentos pueden darse por medio de una prescripción o un análisis que usted puede realizar a su paciente y pues por ende poder trabajar para la recuperación o la evolución de dicho paciente. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento, según la OMS, lo detalla como toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención de diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de las personas a quien se le administra. Eso quiere decir que, por ejemplo, la OMS recalca algo bien importante, que un medicamento va a ser aquel que me va a diagnosticar y sobre todo me va a ayudar a dar un tratamiento a una enfermedad. Eso quiere decir que me permite tener una aplicación hacia el paciente y este tener un cambio en su sistema. Por ejemplo, si en dado caso mi paciente tiene una enfermedad relacionada con síntomas de tos, pues obviamente hay medicamentos que alivian este tipo de sistemas según las necesidades fisiológicas. Algo bien importante que a mí me gusta recalcar en muchos de los aspectos cuando empezamos a hablar de farmacología es con la frase que Paracelso, quien es el padre de la toxicología, mencionaba que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Al igual que cualquier sustancia que ingresa a nuestro cuerpo, eh, esta sustancia puede ser tanto beneficiosa como, pues obviamente, no tan beneficiosa. Por ende, pues obviamente eso es lo que característica en una sustancia de ser buena o mala depende bastante de la cantidad que se ingiera dentro del cuerpo, ¿sí? Es como cuando yo les decía a un grupo de enfermería de años anteriores, el uso de fármacos va a depender también muchas veces de la cantidad de cuánto ingresa ese fármaco. Porque si bien yo tomarme una o dos pastillas para aliviar ciertos síntomas en enfermedades, tomarme ya 10 a 8 pastillas, pues obviamente es algo de riesgo. Entonces es bien importante ir conociendo estos conceptos. ¿Cómo está compuesto un medicamento? En el mundo de la farmacología nosotros vamos a tener estos fundamentos bien importantes. Un medicamento como tal está compuesto por dos partes bien importantes. El excipiente, que es el medio por el cual el medicamento está presente, dígase si está en estado líquido, sólido, gaseoso, gel, y, y a la vez este se le agrega lo que es el fármaco. El fármaco es la sustancia bioquímica que puede alterar ya sea enzimas o hormonas para que exista el cambio dentro del cuerpo. ¿Sí? Un poquito más al ejemplo, podría ser, por ejemplo, la diclofenaco. La diclofenaco, pues como bien usted lo puede conocerla en esta presentación, que son tabletas de cierta cantidad, por ejemplo, de mg o otras unidades de medida, pero por ejemplo, el excipiente es esa forma y ese tipo de sustancia en el que está presente, ¿sí? Otra forma de ver
el diclofenaco y tener en cuenta que puede cambiar el excipiente es, por ejemplo, la diclofenaco en jarabe, que se utiliza comúnmente en el uso de niños. Esto es bien importante mencionarlo porque si se da cuenta, el excipiente es el que ahora está cambiando, ¿sí? Y muchas veces nosotros, pues, dependiendo también de qué tanto queremos que ese fármaco alivie o de qué tanto queremos que ese fármaco sea efectivo para pacientes de determinada edad, los podemos complementar con otros fármacos o combinar con otros fármacos, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de la famosa Vitaflenaco, que es un medicamento en gel que muchas veces para que sea más efectivo o sea más rápido, se controla, primero pues su excipiente es en forma en gel, porque el gel es un estado por el cual el cuerpo lo puede absorber de una mejor manera, y diclofenaco junto con el complejo B permiten pues obviamente que los dolores al sistema nervioso o muscular sean más rápidos al momento de ingerir dicho medicamento. Sí, pero como estamos viendo ejemplos de cambios o de diversas presentaciones de varios medicamentos, también tienen que tomar en cuenta algo como adelantado, que muchas veces las casas farmacéuticas le dan un nombre comercial. Por ejemplo, Vitaflenaco es simplemente la combinación de diclofenaco más complejo B. Y si yo quisiera pues darle una mejor presentación, yo podría pues cambiar el excipiente, y si otra casa farmacéutica quiere darle otra imagen, pues esta podría darle otro excipiente y dicho otro nombre. Dígase, por ejemplo, en este caso la Neurobión, que simplemente es diclofenaco más complejo B, pero esta casa farmacéutica lo que hizo para diferenciarse, pues fue la forma de presentación del excipiente. Pues ahora, si usted lo está dando cuenta, esto pues está en una presentación para ser un medicamento por vía intramuscular, ¿sí? Algo bien importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que el excipiente determina también la calidad y sobre todo el costo de los medicamentos, ¿sí? Si bien yo sé que una pastilla, una tableta de diclofenaco puede llegar a tener el mismo efecto que, por ejemplo, una inyección de Neurobion, porque son el mismo medicamento, pues obviamente cada vía es distinta. Por ejemplo, las tabletas son de vía oral y tienen un proceso digestivo primero para poder ser absorbidas. En cambio, por ejemplo, el medicamento por vía intramuscular o intravenoso son medicamentos que viajan una ruta un poquito más rápido. Entonces, nosotros pues podemos comparar su efectividad o a su vez el tiempo de reacción que este puede llegar a concretar lo que es lo que deseamos que alivie. Algo que también es bien importante es que dentro de esta presentación hay un documento que se llama glosario médico. Este documento es un documento de la Organización Panamericana de la Salud que habla, por ejemplo, ciertos vocabularios pues de algunos fármacos, como pues se le dicen ciertos medicamentos de forma genérica, que eso después lo vamos a hablar, y cómo se le dice de forma comercial. Sobre todo también está relacionado a algunos tipos de empaques o almacenamientos. Esto es bien importante irlo leyendo, irlo retomando, porque por ejemplo dentro del área de farmacología se tienen palabras que se utilizan para poder expresar algo en concreto. Entonces, si usted pues, lee o revisa un poco este documento, al momento de alguna explicación, pues va a ser muy difícil que usted se pierda, porque obviamente ha estado conociendo y ha estado pues evaluándose a sí mismo para poder aprender un poco más de este campo. Las leyes, normas y acuerdos sobre los medicamentos en Guatemala son bien importantes porque permiten entender cuáles son las regularidades, qué es lo que me permite bajo la ley poder yo trabajar y sobre todo qué herramientas tengo yo como ciudadano y sobre todo como auxiliar de enfermería a nivel privado para poder manejar ciertos medicamentos. Pero lo primero que tenemos que hablar es que, por ejemplo, el artículo 94 de la Constitución Política de Guatemala dice que, pues, obviamente, el Estado garantiza la salud de todos los guatemaltecos.
El Estado, recordemos que tiene como a su merced al Ministerio de Salud y Asistencia Social, que pues en el primer módulo observamos cómo se divide el sistema de salud y pues cómo pues dónde estamos nosotros posicionados como profesionales, ¿sí? Algo también bien importante es que en el decreto número 6998, que ya fue aprobado, habla acerca que es indispensable la accesibilidad de los medicamentos, que todo guatemalteco tiene el derecho, pues obviamente, de poder adquirir el medicamento que éste necesite, ¿sí? Si bien en Guatemala sabemos que la realidad no es esa, la ley establece que esa accesibilidad tiene que ser para todos los guatemaltecos. Algo también bien importante es este acuerdo ministerial que aún está en vigencia, que fue modificado en el 2020 por la emergencia sanitaria que tuvimos con el COVID, que de cierta manera algunos departamentos del Ministerio de Salud garantizan que todos los dispensarios, todas las farmacias locales, públicas o privadas, tienen que ser inscritas bajo un registro sanitario y que éstas les garanticen que el producto que están vendiendo tiene esa confiabilidad que sea el medicamento que está en venta, ¿sí? Esto pues obviamente es bien importante tenerlo en cuenta que fue modificado en el tiempo de pandemia porque recordemos que fue una crisis de emergencia de salud, el cual pues todas las personas querían disponer de ciertos medicamentos que de cierta manera no aliviaban lo que sería el COVID como tal o no le daban un cura como tal, pero pues, obviamente bajo mitos, bajo, pues por decirlo así, chismes o bajo cualquier tipo de información que no era correcta, estos pues obviamente querían pues acaparar algunos aranceles o algún medicamento que fuera indispensable para otra situación, ¿sí? Otra de las cosas bien importantes es este acuerdo ministerial 181-2019, el cual pues obviamente identifica y define ciertos conceptos. Uno de ellos es bien importante, que es el producto de prescripción médica, ¿sí? Que simplemente es todo aquel medicamento que yo necesito, pero que debe ser autorizado por un profesional de la salud mediante una receta médica. Recordemos que en Guatemala la misma ley también establece que los únicos profesionales de la salud que pueden extender una receta médica son los odontólogos, los médicos y los veterinarios para los pacientes animalitos, y en el caso de los humanos pues odontólogos y médicos, ¿sí? Algo que también define este mismo acuerdo es el producto de venta libre, que simplemente es todo aquel fármaco autorizado para la comercialización que no necesitan prescripción médica y pueden ser sujetos a publicidad o promociones por medios masivos. Eso quiere decir que todo aquel medicamento que yo observo, que sale en televisión, que sale en los periódicos, que salen en las redes sociales, ¿sí? Son medicamentos de venta libre. Y por ser medicamentos de venta libre, la ley estipula que el proveedor, en este caso la fábrica o la casa farmacéutica que desarrolla el medicamento, debe tener en la parte reversa el instructivo de cómo se debe dosificar, o sea, cómo se debe de ingerir el medicamento para que el paciente que lo ingiera, pues obviamente tenga esas indicaciones y pueda haber una mejoría. ¿Sí? Estos medicamentos, pues, como su nombre bien lo dice, no necesito yo de la receta médica para que me lo puedan vender. Incluso en localidades como por ejemplo tiendas o por ejemplo gasolinerías o cualquier otro lugar donde no sea una farmacia, yo las puedo conseguir y las puedo vender. ¿Sí? Porque al final son productos comercializados en venta libre. Bien, algo también que habíamos mencionado y que es importante definir es que es una receta. Una receta es un documento, ojo, legal que contiene la orden extendida por los profesionales legalmente autorizados que ordena suministrar al paciente el medicamento indicado a una enfermedad. Algo bien importante también que resaltar es que, por ejemplo, los antimicrobianos, o bien como usted lo conoce como los antibióticos, son ya medicamentos que en teoría tendrían que ser ya regulados para su administración, para que usted pues obviamente pueda ingerirlos. Este tema pues se extiende un poquito más cuando veamos la clase de antibióticos.
Otro concepto bien importante es el uso racional del medicamento. Es bien importante que dentro de la receta, si bien fue extendida por un profesional de la salud, indique, por ejemplo, los tiempos, la medición, dígase en este caso la dosis que necesita mi paciente para poder ver una mejoría en su alivio y sobre todo su periodicidad, o sea, que tanto yo debo de tomar dicho medicamento. Sí, esto es bien importante porque también, como yo lo había mencionado anteriormente, los medicamentos de venta libre también requieren que esta dosificación sea detallada en la parte reversa del empaque. Y muchas veces algunos medicamentos que también son de venta libre traen un instructivo que, pues, por obvias razones, el consumidor debería de leer para que su tratamiento sea la mejor forma, pues, efectiva al momento de tener una evolución o un alivio ante algunos síntomas, ¿sí? Y por último, algo bien importante que mencionar es que dentro de nuestra Constitución, el decreto, perdón, dentro el decreto legislativo 16/2003, se dice que se exonera de impuestos y aranceles el ingreso de lo que serían medicamentos genéricos y alternativos de origen natural que cuentan con registro sanitario, así como las sales utilizadas para la fabricación de dichos medicamentos. Aquí en Guatemala, lo que es el producto farmacéutico o la materia prima que se necesita para fabricar dicho producto farmacéutico no requiere, o no, perdón, no debería pagar ningún impuesto relacionado. Pero ojo, su distribución, su venta y su compra sí requieren de un impuesto, que en este caso es el impuesto del IVA, ¿sí? Pero, por ejemplo, el producto como tal, al momento de exportarlo o importarlo, no requiere el pago de dicho impuesto, ¿sí? Eh, Algo también bien importante es la ley que les mencionaba, que es el acuerdo 181/2019, que estipula que los antibióticos ahora son medicamentos, pues, de uso de prescripción médica también. Las instituciones que velan por la calidad y la afinidad de los medicamentos o que estos sean accesibles dentro de, del mundo de los pacientes, lo primero es el gobierno de parte del Ministerio eh, de Salud Pública y Asistencia Social, pues que sabemos que es el ente que regula toda la parte de salud. Y si bien el Ministerio de Salud y Asistencia Social regula toda esta parte, también tiene ciertas secretarías o programas que permiten, pues obviamente, la accesibilidad de los medicamentos. Uno de ellos es PROVAN, que PROVAN es el programa de asistencia de medicamentos de parte de esta institución, que son farmacias o localidades que se encuentran en puntos estratégicos, en lugares que son de bajos recursos y que pues por obvias razones se pueden encontrar los medicamentos a un mejor precio, ¿sí? Estos medicamentos muchas veces se logra confundir como que fueran medicamentos alternativos. No quiero utilizar la palabra genérico porque es un concepto que sí se utiliza en farmacología, pero no para lo que estamos comúnmente acostumbrados, sino que son medicamentos alternativos que su forma de uso, pues permiten no ser exactamente el medicamento por no tener un control de regulación sanitaria. Pero PROAN es un programa del gobierno que le da accesibilidad a dichos medicamentos. Otras instituciones que velan por ello, ¿verdad? Por su fabricación y su uso, está el IX, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que asiste a los trabajadores dentro de un tratamiento y estos deben de proporcionar, pues, dichos medicamentos. También tenemos el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, que ellos pues están encargados de la actualización de fabricaciones y sobre todo de aconsejar al Ministerio de Salud de qué medicamentos tienen riesgos, así como fue en el caso de la raditidina, que conjunto con el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, el gobierno tomó la decisión, pues obviamente retirarlo en el mercado porque nos dimos cuenta que estudios recientes la raditidina tenía un causante cancerígeno y por ende pues se retiró, ¿verdad? Y o instituciones privadas que ayudan incluso a tener un precio de medicamentos accesibles al grupo, por ejemplo, podría ser Aprofan, ¿verdad? Entonces, instituciones hay varias y hay de diversas índoles, tanto públicas como privadas.
Algo bien importante que tenemos que mencionar es acerca de los tipos de medicamento, ¿sí? Los medicamentos se clasifican por familias y estas familias dependen muchas veces de la acción que deben de tener dentro de nuestro cuerpo. Aquí hay una gran diversidad de familias de medicamentos y que por ciertas razones pues podríamos nosotros darles algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de se le llama medicamento analgésico, aquel que va contra el dolor; anestésico, aquel que adormece al paciente en cirugías; o, por ejemplo, tiene un efecto de somnolencia dentro de ciertas áreas o pérdida de la sensibilidad, porque el anestésico pues lo que hace es inhibir los receptores del tacto, ¿sí? Ansiolíticos, que son medicamentos contra la ansiedad; antibióticos, que son medicamentos contra las infecciones bacterianas; anticolinérgicos, que son para el sistema nervioso; anticonceptivos, que son para la prevención del embarazo y la planificación de este; anticonvulsivos, que pues como dice su nombre, son para evitar las convulsiones o epilepsias en otros casos; antidepresivos, que son contra la depresión; antidiabéticos, que podemos mencionar por ejemplo que controles de la glucosa como la metformina; antiemíticos, que son pues medicamentos que eliminan los vómitos. eh, Tenemos antiemíticos, perdón, contra el vómito; y antihelmíticos, que son contra infecciones intestinales, pero estas provocadas por parásitos, por ejemplo el albendazol, ¿verdad? Eh, También tenemos antihipertensivos, que obviamente reducen la hipertensión, como el alaprín; antihistamínicos, que son contra la alergia, como la loratadina; antineoplásicos, que son contra tumores o neoplasias; antiinflamatorios, pues como le dice su nombre, para la inflamación. Aquí pues mencionar así rapidito: antimicóticos para los hongos; antipiréticos para disminución de fiebre; antipsicóticos para detener o controlar psicosis o pacientes que tengan fuertes reacciones emocionales o mentales; antitusivos, que son contra la tos, como ejemplo el ambroxol; antídotos, que son por ejemplo contra venenos específicos de animales o otras especies que sean venenosas o ponzoñosas; y infinidad, ¿verdad? Por ejemplo, broncodilatadores, cardiotónicos, dosatónicos, hipnóticos, hormonoterápicos, quimioterápicos y relajantes musculares, ¿verdad? Que hay diversidad de familias. Eh, Vamos a también tener en cuenta que los medicamentos también los puedo clasificar dependiendo de la vía la cual éstas ingresen dentro de mi cuerpo, ¿sí? La más común son las vías enterales, ¿sí? Que simplemente son todas aquellas vías que puedo ingresar en mi cuerpo mediante cualquier agujero dentro, o que permita, pues obviamente, cavidad, perdón, que permita ingerir dicho medicamento. Dígase, por ejemplo, la boca, o dígase, por ejemplo, el recto, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, también entran como parte de algunos medicamentos sublinguales, ¿sí? La ventaja de estos es que son económicos, su vía de aplicación es fácil, o sea, ingerirlos es fácil, y tienen la facilidad de ser retirados, retirar el fármaco aplicado, ¿verdad? Porque pues obviamente al tener un proceso de digestión o de ingresión al cuerpo, pues estos pues se pueden retirar si en dado caso todavía se pueden alcanzar. Las desventajas que tiene este tipo de medicamentos que son por vías enterales son, por ejemplo, la mala absorción. Hay medicamentos que al momento de ingerirse les cuesta un poquito procesarlos, y alrededor de 20 minutos, media hora, 40 minutos están pues haciendo su efecto. Su farmacodinámica, que es, por ejemplo, qué tan disponible está el medicamento para aliviar cierto síntoma en un lapso de tiempo, pues es lenta, y en algunos casos provoca irritaciones gástricas cuando son por vía orales, ¿verdad? O también por sublingual, que ya van a irritar a lo que es la cavidad oral. Los medicamentos tópicos son todos aquellos medicamentos que se administran ingresando al cuerpo por tejidos epiteliales
y conjuntivos. Eso quiere decir que son todos aquellos medicamentos que pueden ingresar al cuerpo mediante la piel o en este caso ojos o por lo que en este caso serían cavidades como por ejemplo parte de la mucosa o parte de lo que serían los oídos, ¿verdad? Porque es un tipo de lugar muy ligado a músculos lisos. La ventaja que se tiene de estos medicamentos es que no producen dolor ni ansiedad. En muchos casos ni se siente su aplicación. En otros pues llega a irritar un poco, pero es muy raro. No produce efectos secundarios dentro de los sistemas. Eso quiere decir que no va a provocar efectos secundarios dentro de lo que sería órganos y aparatos internos. A lo mejor tal vez solo una irritación por la parte de la piel, pero también es de fácil aplicación y de fácil retiramiento, ¿sí? Las desventajas es, por ejemplo, lo que les mencionaba. Muchas veces hay personas que son alérgicas a algún medicamento como tal de ese tipo. Es difícil controlar la dosis, por ejemplo, al momento de untar un poco de ungüento no sabemos si la dosis es correcta, si la dosis está de más o está de menos, ¿sí? Entonces es un poquito difícil cuantificar qué tanto puedo yo aplicar, ¿sí? Depende del grosor de la piel también del paciente para la absorción de medicamento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una piel bastante gruesa y pues obviamente dicho medicamento les va a costar ingresar a la parte que queremos que vaya evolucionando. O en algunos casos hay personas que tienen una piel muy sensible o muy delgada y estas pues obviamente tienen una aceptación un poco más rápida a diferencia de las otras. Y tenemos medicamentos por vías parenterales, ¿sí? La vía parenteral es aquella vía que necesita ingresar por un medio directo debajo de la piel. Dígase, por ejemplo, que va a atravesar la que sería la epidermis, logrando pues obviamente tener la forma de ruta, lo que sea la dermis, tejidos subcutáneos y musculares, ¿sí? En esta se puede clasificar en 4 formas bien importantes. La número 1 y la más común, por ejemplo, son las intramusculares, que sabemos que son medicamentos que nosotros debemos de ingresar con la aguja en un ángulo de 90 grados y que ésta sea dirigidamente aplicada dentro de un músculo de alto volumen, dígase por ejemplo el glúteo o el antebrazo, ¿verdad? Que son regiones que tienen músculos bastante grandes y que pueden recepcionar medicamentos que van de esta forma, ¿sí? También tenemos medicamentos subcutáneos que pues son medicamentos que van un poco más ligados a la absorción de la parte grasa de la piel, ¿sí? Aquí podemos, por ejemplo, mencionar la insulina, ¿verdad? Que es un medicamento que se tiene que aplicar en la parte subcutánea y esta pues tiene que estar más o menos en un ángulo de 45 grados. Esto puede variar según la técnica, ¿sí? No es algo como que está escrito en piedras, pero por ejemplo, en este caso, si su auxiliar de prácticas les dice otra medida de ángulo, pues el aproximado más o menos es de 45. Endovenoso o intravenoso, que son medicamentos que van, pues como dice su nombre, aplicados a la canalización por una vía venosa periférica o un catéter central. Estas pues van directamente al torrente sanguíneo y pues tienen una absorción bastante rápida, ¿sí? En algunos casos se utiliza dicho fármaco para mejorar al paciente y muchas veces va acompañado con sueroterapia. Y por último tenemos el intradérmico, que pues obviamente es la parte superficial de la dermis y la parte inferior de la epidermis. En este caso, por ejemplo, las famosas vacunas, en algunas bastantes, se logra introducir de esta forma, ¿sí? Entonces, hasta acá voy a dejar el video del día de hoy. Espero yo que puedan ver el video, que lo puedan ir repasando y sobre todo pues que vayan estudiando esta parte de farmacología. Entonces, la clase número 2 será otro tiempo para podérselas grabar y que ustedes pues tengan la oportunidad de poderlas ver. Entonces, me despido, pasen feliz día.